Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. Era una noche tranquila cuando decidí abrir Minecraft. Había terminado mis tareas y me quedaba algo de tiempo antes de dormir, así que pensé en explorar servidores multijugador. Siempre me había gustado la sensación de entrar a mundos desconocidos, descubrir construcciones ajenas y, en ocasiones, toparme con secretos escondidos en los rincones menos pensados. Abrí la lista de servidores y, mientras revisaba los que solía frecuentar, noté que había uno nuevo al final de la lista. No recordaba haberlo añadido. El nombre era simplemente, No Exit. Pensé que se trataba de algún error o que quizá alguien más había usado mi cuenta, pero no tenía sentido. La descripción del servidor solo decía, un mundo donde todo es posible, pero nada es real. Me dio un escalofrío, pero la curiosidad fue más fuerte. Sin pensarlo demasiado, presioné conectar y esperé. La pantalla tardó más de lo normal en cargar, y por un momento pensé que mi juego se había congelado, pero de repente, la pantalla se desvaneció en negro antes de que el mundo apareciera frente a mí. El lugar donde aparecí no tenía nada de especial al principio. Parecía un bioma de llanuras con una aldea en la distancia. Sin embargo, algo no se sentía bien. Había una especie de niebla grisácea flotando sobre el suelo, algo que nunca había visto en Minecraft antes. El cielo estaba de un tono ligeramente más oscuro de lo normal, como si el sol nunca brillara por completo. Revisé la lista de jugadores presionando Tab, pero estaba solo. ¿Cómo era posible si este servidor había aparecido en mi lista por sí mismo? Caminé hacia la aldea, esperando encontrar aldeanos con quienes comerciar, pero conforme me acercaba, noté que algo estaba mal. Las casas estaban construidas de manera irregular, algunas tenían puertas de hierro sin botones ni palancas, otras estaban parcialmente enterradas en el suelo. Y lo peor de todo, no había aldeanos. El silencio era absoluto. Incluso los sonidos de fondo del juego parecían apagados. No había grillos, ni vacas, ni ovejas. Solo mi respiración y el sonido de mis pasos sobre la hierba. Me acerqué a una de las casas y abrí la puerta. Dentro, todo estaba en desorden. Había bloques flotando en el aire, cofres abiertos sin nada dentro y, lo más extraño, una mesa de encantamientos rodeada de libros en el suelo, como si alguien los hubiera tirado sin cuidado. Me acerqué para revisarlos, pero en cuanto hice clic en uno, el juego se congeló por un segundo y en el chat apareció un mensaje en rojo. No debiste tocar eso. El mensaje no tenía nombre de usuario. Mi piel se erizó. Nunca había visto un servidor enviar mensajes de esa forma. Abrí el menú rápidamente para intentar salir, pero el botón de desconectar no funcionaba. Mi única opción era cerrar el juego a la fuerza, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché algo detrás de mí. Un susurro como si alguien hubiera dicho mi nombre dentro del juego. Giré la cámara con rapidez, pero no había nadie. Solo la mesa de encantamientos y los libros en el suelo. Pero algo había cambiado. Ahora había una sola línea escrita en uno de los libros abiertos. Me acerqué lentamente y leí las palabras en la pantalla. ¿Por qué sigues aquí? Un escalofrío recorrió mi espalda. Ya no era divertido. Intenté abrir el chat para escribir algo, pero mi teclado no respondía. Mi personaje seguía inmóvil, aunque podía ver que el mundo a mi alrededor no se había detenido. La niebla parecía estar volviéndose más densa y la luz más tenue. Entonces, sin previo aviso, la pantalla se puso completamente en negro, como si el monitor se hubiera apagado. Mi corazón latía con fuerza. Me quité los audífonos, intentando recuperar el aliento. Justo cuando iba a reiniciar la computadora, la pantalla volvió a encenderse, pero el mundo no era el mismo. Ya no estaba en la aldea. Ahora me encontraba en un espacio completamente oscuro, con una única fuente de luz proveniente de lo que parecía ser un letrero flotante frente a mí. Me acerqué lentamente y leí su mensaje. Es demasiado tarde. El mensaje flotaba en el aire como una sentencia definitiva. Es demasiado tarde. Intenté moverme, pero mis controles parecían ir con retraso. Mis pasos eran pesados, como si estuviera caminando sobre arena movediza invisible. Alrededor de mí, el vacío absoluto. No había suelo, ni cielo, ni estructuras. Solo una negrura infinita que se extendía en todas direcciones. Respiré hondo y presioné ESC para salir del juego. Nada. El menú no apareció. Intenté cerrar la ventana con Alt más F4, pero tampoco funcionó. Comencé a entrar en pánico. Nunca antes me había pasado algo así en Minecraft. ¿Era un virus?
¿Alguien estaba hackeando mi cuenta? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un sonido sordo. Un tumbi hueco, como si algo hubiera caído detrás de mí. Me giré bruscamente. No había nada al principio. Pero cuando di un paso adelante, el letrero que había leído se desvaneció en partículas negras, como si nunca hubiera existido. Y entonces, lo vi. A unos 10 bloques de distancia, en la penumbra, una figura se distinguía apenas. No era un mob normal. Su silueta era humanoide, pero más alta de lo habitual, y su cuerpo estaba completamente negro, como una sombra sin textura. Sus ojos no brillaban como los de un Enderman, pero había algo en ellos. Eran 2 manchas vacías, profundas, como si absorbieran la luz. Mi instinto me gritó que corriera, pero cuando intenté moverme, mi personaje solo avanzó lentamente, como si algo lo estuviera reteniendo. La figura no se movió al principio. Simplemente se quedó ahí, mirándome, o al menos, eso parecía. Un segundo después, el sonido de un bloque colocándose rompió el silencio. Plop. Miré hacia el suelo y vi que un bloque negro había aparecido a mi lado, como si alguien lo hubiera puesto sin mi permiso. Otro sonido. Plop. Esta vez, el bloque apareció más cerca. No podía moverme rápido, pero giré la cámara desesperadamente. La figura se había acercado. Ya no estaba a 10 bloques de distancia, ahora solo 5. El miedo me paralizó. ¿Qué demonios estaba pasando? Esto no era una broma. No era un simple modo, una historia de terror inventada. Algo en este servidor estaba observándome. Jugando conmigo. Intenté hablar en el chat, pero cada vez que escribía algo y presionaba Enter, el mensaje desaparecía antes de aparecer en la pantalla. Como si el servidor no quisiera que me comunicara. Plop. Otro bloque. Ahora la figura estaba justo frente a mí. Su rostro, si es que podía llamarse así, estaba a centímetros de mi pantalla. No se movía, pero el juego comenzó a hacer cosas extrañas. Mi barra de corazones empezó a parpadear. Las texturas se distorsionaron. El sonido de mi respiración dentro del juego era más fuerte, más pesado, pero yo no recordaba que mi personaje hiciera ese sonido. Entonces, sin previo aviso, la figura se inclinó ligeramente hacia mí, como si intentara susurrarme algo a través de la pantalla. Y en ese momento, mi computadora se apagó. Mi habitación quedó en completo silencio. Me quedé mirando la pantalla negra durante varios segundos, tratando de entender qué acababa de ocurrir. Toqué el botón de encendido y mi computadora volvió a la vida. Todo parecía normal. No había ningún rastro del juego corriendo en segundo plano. Pero cuando abrí Minecraft otra vez, la lista de servidores apareció en la pantalla y allí estaba. No Exit seguía ahí. Y esta vez, en la descripción, había un nuevo mensaje. Aún no has escapado. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. Aún no has escapado. Las palabras parecían burlarse de mí, como si el servidor supiera que tarde o temprano volvería a entrar. Lo lógico era eliminar Minecraft de mi computadora y olvidarme de esto, pero no pude. Algo dentro de mí, una mezcla de terror y curiosidad enfermiza, me empujó a hacer clic en conectar. La pantalla de carga fue instantánea. No hubo barra de progreso, ni el típico generando terreno. Solo un corte abrupto a la imagen del mundo cargado. Estaba en el mismo vacío negro de antes, pero esta vez, algo había cambiado. Frente a mí, un sendero de bloques de piedra se extendía hacia la oscuridad. No tenía otra opción. Empecé a caminar. Cada paso se sentía pesado, como si el juego respondiera con un retraso extraño. A medida que avanzaba, el sendero comenzó a llenarse de estructuras rotas. Fragmentos de casas, torres a medio construir, pasillos sin salida. Era como si todo el mundo hubiera sido destruido y dejado en ruinas. Un sonido repentino me detuvo en seco. Era un susurro. No venía del juego. Giré la cabeza hacia mi habitación, sintiendo mi piel erizarse. Estaba completamente solo. O eso creía. Me obligué a ignorarlo y seguí avanzando en el juego. El sendero terminó en una puerta de hierro. No había botones ni palancas. Antes de que pudiera pensar en cómo abrirla, un mensaje apareció en el chat. La salida está cerca. Y entonces, la puerta se abrió por sí sola. Detrás de ella había una gran sala de piedra, iluminada solo por antorchas en los muros. En el centro, una mesa de encantamientos rodeada de más libros abiertos. Me acerqué lentamente y vi que en los libros estaban escritos fragmentos de frases como "no estás solo, él está mirando, no dejes que te atrape". Una sensación de presión creció en mi pecho. Volteé la cámara. Ahí estaba. Apenas a unos bloques de distancia, la misma figura oscura me observaba.
Esta vez, su cuerpo parecía distorsionado, como si las texturas se estuvieran rompiendo alrededor de él. Mi pantalla comenzó a parpadear. El chat se llenó de mensajes automáticos. No puedes salir. No puedes escapar. No puedes esconderte. Corrí. No sabía a dónde, pero corrí. Salí de la sala y me adentré en un pasillo que parecía alargarse interminablemente. Pero no importaba cuánto avanzara, la sombra seguía detrás de mí. No corría, no se movía rápido, pero cada vez que giraba la cámara, estaba más cerca. De pronto, el pasillo terminó en un abismo. No había suelo, solo oscuridad infinita. No tenía más opción. Me lancé al vacío. La pantalla se volvió completamente negra. Pensé que el juego se había cerrado, pero entonces, un último mensaje apareció en la pantalla. Nos vemos pronto. Mi escritorio volvió a la normalidad. Abrí Minecraft de nuevo, pero el servidor no exit había desaparecido de la lista. Cerré todo y traté de convencerme de que solo había sido un error del juego, un virus o una broma de algún hacker. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo en mi habitación. Un leve plop, como el sonido de un bloque colocándose. Y en mi computadora, la pantalla encendida mostraba un solo mensaje en la lista de servidores. Bienvenido de vuelta. Si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa. Nos vemos en la próxima historia si es que sigues aquí para escucharla.